buen día, ¿cómo andan? Bien, todo bien, Fede. Fede. Bueno, para comenzar este panorama global y sobre todo esta semana, Fede, para comentar acerca de, previo a la asunción de Trump, ya falta muy poco, es el mes que viene. Hay algunas tensiones, también relaciones con los distintos países, Canadá, México. ¿Qué podemos saber al respecto? Bueno, efectivamente la asunción de Donald Trump va a ser el próximo 20 de enero, pero ya ha ido adelantando algunas precisiones respecto de lo que va a hacer el gobierno, y en esta semana se dieron varias cuestiones relacionadas con la política exterior que puede llevar adelante Donald Trump. En particular tuvo una reunión con el primer mandatario canadiense y una serie de declaraciones cruzadas con Claudia Sheinbaum, la recientemente electa y flamante presidenta de México. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Estados Unidos desde 1994 firmó un tratado de libre comercio con Canadá y México, que establece, digamos, el núcleo central de lo que es el entorno económico más cercano de Estados Unidos y una integración comercial, económica, que es el núcleo de la expansión de la economía norteamericana. Cuando asume Donald Trump en su primer mandato, renegocia este tratado de libre comercio en términos de la necesidad que ya veía Donald Trump de que Estados Unidos asumiera una política que no esté centrada solamente en el libre comercio y en la globalización, sino en volver a ganar capacidades industriales. Y por eso redefinió los términos en aquel momento de ese acuerdo. Y ahora parece volver a hacer lo mismo. Empezó con declaraciones diciendo que iba a subir un 25% las aranceles para Canadá y para México. Esta es una jugada clásica de Donald Trump, que es una forma de golpear la mesa para volver a discutir los términos de este acuerdo. ¿Qué le interesa a Donald Trump? Bueno, fundamentalmente le interesa, por un lado, tratar de volver a establecer una serie de industrias en el entorno cercano a Estados Unidos. Hay una estrategia que se suele llamar nearshoring, que sería como lo contrario de lo que se daba en los 90 con la globalización, que se llamaba offshoring, que era llevar las cadenas de producción de valor a lugares bastante lejanos, como en Asia, donde el costo laboral era mucho menor, porque son países que tienen mucho menos derechos laborales. Entonces las empresas norteamericanas ganaban competitividad a través de ese tipo de estrategia de deslocalización productiva. Eso lo que terminó generando a la larga es una perjuicio sobre la propia actividad económica dentro de Estados Unidos, y además de eso, en términos de la competencia estratégica con China y la debilidad de las cadenas de suministro, representa ya un problema de orden logístico y político para Estados Unidos, y por eso quiere volver a tener un control sobre las cadenas de valor e integrarlas en su entorno más cercano regional, que es este tratado con México y con Canadá. Y a su vez con México tiene dos cuestiones centrales que tienen que ver con la cuestión de la inmigración, la inmigración ilegal, que fue uno de los temas caballitos centrales de batalla de su campaña contra la inmigración ilegal, y la enorme dificultad que tiene el tráfico de fentanilo. Estados Unidos está viviendo una grave crisis social derivada del auge del consumo de fentanilo en las grandes ciudades norteamericanas. Es un problema de enorme gravedad en la salud pública norteamericana, y lo que quiere hacer Donald Trump es establecer un control sobre el modo en que el tráfico de esta droga llega a Estados Unidos desde los países de Sudamérica. Sí, claramente sí es un problema. Y también estas relaciones que estamos hablando de Donald Trump previo a la asunción, también le dio un ultimátum, ¿no?, a Hamas, y una tensión también que sucede con Ucrania respecto a este conflicto también que tiene con Rusia. Exactamente. Bueno, hay otros, hay tres grandes conflictos que hoy afronta Estados Unidos. Siempre lo decimos. Por un lado, el conflicto estratégico con China, que tiene una dimensión militar en relación al estrecho de Taiwán, y luego está el conflicto que sostiene Estados Unidos como líder de la OTAN con Rusia, y el conflicto en Medio Oriente, donde Estados Unidos apoya a Israel como cabecera de playa de sus intereses en la región. En relación con Ucrania, lo que ha dicho Donald Trump a lo largo de su campaña es que él busca un acuerdo de paz con Vladimir Putin, dejar de sostener económicamente el gobierno de Zelensky en términos económicos, pero también en términos logísticos, de lo que implica sostener toda la estructura
militar de la OTAN en Europa, donde fundamentalmente es Estados Unidos quien aporta la mayor parte del dinero. Por eso, de un tiempo a esta parte, se ha comenzado a exigir a que los países europeos aporten su contrapartida en términos económicos para la OTAN, y por eso han comenzado una carrera armamentística en Europa que ha profundizado la crisis en los países europeos, porque parte de los recursos que antes iban a bienestar social se termina de desarmar el estado de bienestar, no solo por las políticas neoliberales, sino por la exigencia de sustentar esta inversión desde el punto de vista de ellos, que es la carrera armamentística para sostener la OTAN. Y en relación al conflicto en Medio Oriente, Trump sustenta fuertemente a Israel, y lo que ha planteado es la necesidad de que Hamas libere los rehenes que fueron capturados luego de la acción terrorista del 7 de octubre, que dio origen a la respuesta bélica de Israel sobre la franja de Gaza, que tiene características de genocidio. Entonces, Trump está apretando fuerte para obtener una victoria diplomática y política con la liberación de los rehenes, que permitiría encarar la política regional en esa zona con otras características, más teniendo en cuenta que acaban de desatarse otros dos conflictos en la zona, el del Líbano y el de Siria, que prometen traer más dolores de cabeza en esa región. Así es. Y para mencionarte también algo que seguimos en Estados Unidos, sobre todo Fede, es lo que sucedió con Biden, ¿no? Ya si hablamos de la previa de la asunción, porque ya falta poco, estamos también en el final del mandato de Joe Biden, y una promesa que él había hecho acerca de, las cuestiones judiciales que tenía su hijo, y la posibilidad que como presidente tiene de indultar, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con esta promesa finalmente? Bueno, uno de los hijos de Donald Trump, que se llama Hunter Biden, tiene una serie de investigaciones y condenas por corrupción, sobornos y utilización, tráfico de influencias, utilización de sus vínculos políticos para obtener exenciones fiscales y una serie de otras ventajas económicas. Esto se viene denunciando obviamente por parte de la oposición al Partido Demócrata, y fundamentalmente Donald Trump hizo de esto un eje central de su campaña en la primera presidencia de Donald Trump, con bastante más énfasis, y al comienzo de la campaña de esta segunda, que lo llevó a la segunda presidencia, también con bastante énfasis. Ante eso, Biden se había mostrado en campaña, cuando todavía era el precandidato del Partido Demócrata, como un hombre que iba a respetar las instituciones y no iba a utilizar la potestad que tienen los presidentes de Estados Unidos, que también lo tienen, por ejemplo, los presidentes argentinos, de indultar a una persona que puede tener una condena por un delito, o incluso en el caso de este indulto que saca Biden, es no solamente por los delitos por los que fue hallado Hunter Biden culpable, sino por cualquier delito que hubiera podido cometer entre 2014 y 2024. Y esto se relaciona con lo que hablábamos antes, porque una de las principales sospechas que pesan sobre Hunter Biden es la influencia que él pudo haber tenido cuando trabajó como asesor para una de las empresas energéticas más importantes de Ucrania. Hunter Biden trabajaba y cobraba en blanco más de $50,000 por mes para asesorar a una de las empresas energéticas más importantes de Ucrania, en un contexto donde había obviamente una tensión geopolítica muy importante con Rusia respecto de por dónde pasaban los gasoductos que garantizaban, por ejemplo, el gas barato para la industria alemana, y una serie de otras ecuaciones vinculadas con la geopolítica energética que tenían como epicentro a Ucrania. Obviamente, el hecho de que él fuera el hijo del presidente estadounidense y antes vicepresidente estadounidense implicaba la capacidad política de garantizarle a esa empresa que sus negocios energéticos no iban a correr un riesgo político frente al hipotético avance de Rusia. Esto fue señalado en numerosas oportunidades por Donald Trump como una situación de corrupción, y forma parte también de las sospechas que pesan sobre Hunter Biden. Ante toda esa cuestión que se había planteado en el debate público, Biden había dicho que no iba a ejercer este indulto, pero en el último día domingo finalmente terminó indultando a su hijo Hunter Biden por, como decía antes, los delitos cometidos o todos aquellos que hubiera podido cometer entre 2014 y 2024, con el argumento de que lo persiguen por haber sido el hijo de Biden.
Exacto. Para cerrar, mencionarlo, ¿no? Porque también hace referencia a nuestro país, Fede, ¿qué podemos saber de esta conferencia de la CEPAC que se va a realizar aquí en Argentina? Bueno, en el día de mañana, miércoles, va a dar comienzo en la Argentina a la edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora. Eso es lo que significa la CEPAC. Llega por primera vez a la Argentina de la mano de Javier Milei, quien será el anfitrión de esta actividad en la ciudad de Buenos Aires. Es un foro conservador, como dice su nombre, creado y asistido fundamentalmente por las fuerzas de la derecha norteamericana. Reúne a políticos y activistas y líderes de opinión de esta corriente política de la derecha conservadora norteamericana y que se ha transformado en los últimos años en un espacio de reunión de lo que se denomina esta nueva derecha global, que reúne a líderes como Donald Trump, Jair Bolsonaro, bueno, ahora el propio Milei, varios de los líderes de la derecha europea, como es el caso de los líderes de Vox, y muchos otros que se denominan en esta nueva corriente de la nueva derecha a nivel internacional, que no coinciden en todo. Algunos tienen una orientación más de tipo liberal, otros tienen una orientación de tipo más nacionalista, pero coinciden en una agenda conservadora, sobre todo en lo que hace a los derechos sociales y a los derechos civiles. Se espera que el presidente Milei vuelva a insistir con lo que es algo característico de sus intervenciones en el escenario internacional, que es su crítica a la agenda progresista en materia de derechos civiles, a la Agenda 2030, que ahora reformulada en términos de 2045, que se trata simplemente de un conjunto de objetivos que los países se pusieron de acuerdo en tratar de alcanzar en el marco de las Naciones Unidas, que tienen que ver con reducir las desigualdades sociales, tratar de mitigar el impacto del cambio climático sobre los más desfavorecidos. Bueno, una serie de objetivos que tienen que ver con el horizonte de justicia social, que es el valor central que combate Javier Milei en sus intervenciones. Se esperaba una presencia con más potencia de líderes internacionales. Finalmente, Jair Bolsonaro no estará presente físicamente en Buenos Aires. Sabemos que en la última semana se dio a conocer un informe de la Policía Federal brasileña que lo apunta como el principal responsable del intento de golpe de Estado cuando perdió las elecciones contra Lula da Silva. Eso lo tiene ocupado en Brasil, pero habrá una fuerte participación de varios líderes de la derecha internacional, y también los partidarios de la Libertad Avanza van a estar escuchando a su líder Javier Milei. Así es. Fede, te agradecemos por estos minutos como siempre, y como más información siempre decimos la U. Ingresen entonces a observatoriodelsurglobal.com. La verdad que Fede, muchas gracias por otra semana más nosotros. Nos vemos la próxima.